el día de hoy tenemos past simple, es la utilización más básica, utilizando verbos regulares, tanto irregulares, y la utilización del did. ¿Listo? Qué pena por entrarles 3 minutos tarde, pero me entré en la otra sala. Cosas que algunas veces pasan con eso. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda, pregunta, declaración antes de empezar el tema? ¿Por qué? Pues porque la cuestión es que yo soy profesor de inglés. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, duda o aclaración que tengan antes de empezar el proceso, con mucho gusto yo les puedo responder. Entonces comenten. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y eso? Tenemos un Buenas nuevo teacher. noches, eso me Hola. estoy mirando. Viene Sí, como raro. señor, pero solamente es por el día de hoy, solamente es por el día de hoy. Sería entonces No vea decir, que la teacher se va a ver el partido. no, no, ¿hay partido? Claro, juega Colombia con Uruguay. No, pues no, no creo que sea, no creo que sea eso. Me dijeron que fue una situación personal, pero no sabría decirles más información. ¿Sí? A mí me Ah, llaman más que todo, pues, para, like, take the touch, and that's it. Bueno, buenas noches, un buenas reemplacito noches. ahí, profe. ¿Cómo es Listo. su nombre, profesor? Cristian, Cristian. ¿Cristian? Sí, 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 sí. Ah, ok. Listo, muchachos. Si no, si quieren prender la cámara, no hay ningún problema conmigo, con tal de que me pongan atención en cuanto a los procesos. ¿Listo? También, entonces, bueno, pues, les repito, entonces tenemos Fast Simple, utilización del did y también utilización de los verbos, tanto regulares como irregulares. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o aclaración? ¿Alguien que quiera agregar algo? No sé, que tenga alguna pregunta acerca de otro tema, no hay ningún problema. También soy profesor de inglés, como les decía. Yo les puedo responder lo que ustedes puedan, lo que ustedes puedan preguntar. Si no se los puedo preguntar, pues también se los puedo investigar, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Entonces, en estos momentos me gustaría informar, me gustaría preguntarles a ver si pueden ver mi pantalla en un momento. Me pueden ver la pantalla en estos momentos, ¿cierto? Y está Sí, cargando. señor. Está cargando, sí. Ajá, listo, perfecto. Entonces, vamos a ver solamente passing por el día de hoy, ¿sí? Pero entonces daremos el paso continuos para una situación más larga, pues porque normalmente yo tengo que tengo horarios de 3 horas completos los fines de semana. O sea, si ustedes van a hacer el B2, por ejemplo, me van a ver en los fines de semana. Eso sí estamos seguros. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar acerca del passing, cómo lo utilizamos y por qué utilizamos también las veces el did. Entonces, va muy de la mano al hacer un verbo. Voy a dictar la clase en español de tal manera en que pues se sientan mucho más enfocados, ¿sí? Mis clases son más enfocadas a la creación de estructura y a partir de la base de la estructura, identificar diferentes tipos de situaciones en donde utilizamos esa estructura para hablar en inglés. ¿Listo? De tal manera en que entonces nos vamos a enfocar directamente en Past Simple, solamente en Past Simple, y utilizar esa estructura, cómo se utiliza esa estructura para hablar acerca de situaciones que acaban de pasar o que están que pasar. ¿Listo? Entonces, bajo, listo. Entonces, aquí, voy a chitar esto porque es que no puedo ver bien. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o aclaración, con mucho gusto me puede abrir el micrófono, me pregunta, me dice, Cristian, mira, yo no entiendo esto, yo no entiendo lo otro, yo con mucho gusto les explico. No se sientan mal. Yo con... tenemos una niña en el grupo. Bienvenida. Entonces, past simple. Things finish in the past or various things that you made in the past. ¿Sí? ¿A qué me refiero en la definición más básica del tiempo? Entonces, son cosas que sucedieron en el pasado, ¿sí? O varias secuencias de cosas que hicieron en el pasado. Por ejemplo, entonces, aquí es donde ya comenzamos a ver una estructura base, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Present Simple, como creo que ya lo vieron, pues me informó más de la que ya lo habían visto, pues entonces vemos los principales pronombres o sujetos. A mí me gusta hablar de sujetos porque se siente mucho más cómodo. I, you, he, she, it, we, they, ¿listo?
ese I, you, he, she, they, we, they, perdón. También pueden utilizar entonces Mario, Alberto, Juliana, Daniel, Rigoberto, Quintana, no sé, y demás. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ahí se va sumando para crear una oración. Tú solamente necesitas un pronombre o un sujeto y una palabra y una oración y una acción, ¿sí? Y recordemos también, muchachos, que hay dos diferentes tipos de acciones. Una acción de, eh, de efecto y una acción de emoción, ¿sí? También la podemos ver, también podemos ver una state action, ¿sí? Que es una emoción, un estado, un, una acción para describir el estado que está pasando, tanto esa persona, ese animal o esa cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los animales y las cosas también son tratadas como sujetos en el inglés, ¿listo? Pueden ser tratados como sujetos en el inglés. ¿A qué me refiero? Pues entonces, como por ejemplo, aquí podemos ver I worked, ¿sí? Aquí podemos ver algo extraño, worked. Pero la cuestión es que yo conozco el verbo y el verbo normalmente es work. Lo que sucede es que para los verbos regulares se le agrega una ed, una d, o se le podría agregar una i latina ed. ¿Sí? Vamos a ver las reglas más adelante. Para informar que estamos hablando de un tiempo en pasado. Entonces, para que sea mucho más sencillo, esto sí no lo voy a poner en escrito porque pues es por así decirlo una trampita que yo hago pues para sentirme mucho más cómodo con el inglés. Y es que también, que aunque lo pienso en español, pues entonces lo traduzco, y no lo traduzco, sino lo pienso en español y lo hablo en inglés. ¿A qué me refiero? I work in a good place, ¿sí? Entonces, como sabemos que work es trabajar, pues entonces utilizaríamos el verbo pasado en español en trabajar en el pasado, sería work. Y sería, yo Bajé. trabajé. Ajá, efectivamente. Y ahí estaremos hablando de en un buen lugar. Entonces, por ejemplo, usted está en una entrevista, está frente al, bueno, Human Resources o Talented Human. Algunas veces se me olvidan las palabras en español, eso sí, son cosas que pasan, ¿sí? No se sientan asustados, eso son cosas que vienen y van. Psicólogo, profe, Sí, psicólogo, sí, psicológico. uy, pues hace rato que yo no me presento frente a una psicóloga, porque pues en otras partes del mundo es una sección completamente orientada a Human Resources. Y en Human Resources es accountanship, psychology and administration, son personas que se enfocan directamente en los papeles para poderte contratar. Entonces es una cosa curiosa, en otras partes del mundo. Entonces, cuando te está haciendo una entrevista, la psicóloga del trabajo te dice como que, bueno, listo, entonces tú has trabajado en algún lugar anteriormente. I worked in a good place. I work in Goodyear. Entonces, por ejemplo, a usted lo están entrevistando para ser un mecánico de una empresa, digamos, Firestone, que es de llantas, ¿sí? Que hace las llantas. Entonces usted le dice, yo trabajé en un buen lugar llamado Goodyear. I work in a good place called Goodyear. Para usted tener una buena pronunciación, también pues les puede dar unos pequeños tipsitos. Y pues con mucho gusto a mí me gusta dárselos porque pues siento que es un detalle de fina coquetería de mí como profesor con ustedes. Entonces, cuando vamos a hablar acerca de un verbo regular, con el ed, pues entonces utilizamos el work, ¿sí? Es como si tú pusieras la lengua entre los dos dientes y soplaras. Entonces, work it, work it, work it. También puedes utilizarlo en otros verbos regulares, como por ejemplo, jumped, jumped, jumped. ¿Listo? O finalmente, pues entonces, play it, play it, play it.
Es más fácil para, pues, para las personas que más entendible en lo personal, sí, señor. Listo, ¿no? Sí, ok. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar acerca de los verbos irregulares, ¿sí? Oh, sí, sí, coméntame. Solicitamos que se quede con los... No, 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 no. Muchachos, bueno, concentrémonos, concentrémonos. Un poco de enfoque, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los verbos irregulares. Como su nombre lo dice, pues entonces son verbos que al pasar de presente a pasado son bien reconocidos por su forma de cambiar o su forma de no cambiar en absoluto. En ese caso es el caso de hit, ¿sí? Algunas personas recuerdan, por ejemplo, hit es también un verbo en inglés que es más que todo para golpear cosas, ¿sí? Hit, golpear cosas. Pero pues entonces nosotros tenemos el jugo hit, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Los verbos irregulares, algunos cambian, algunos no cambian, como por ejemplo en el hit, hit no cambia aunque tú estés hablando en presente, en pasado o en pasado participio. Entonces, tú siempre vas a hablar acerca de hit, de yo hit en el pasado, hace mucho tiempo, yo hit hace mucho tiempo y demás, ¿listo? También finalmente entonces tenemos los irregular verbs, ¿listo? Entonces, en estos irregular verbs, bueno chicos, primero enfocarnos, enfocarnos. Listo, coméntame, Lady. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, digamos, tú decías que para expresar las acciones de tiempo pasado no importa, como te dijera yo, si fue hace mucho o fue ayer, un ejemplo. Ujú. O sea, no Bueno, tiene nada que ver, utilizo la misma estructura. bueno, ponme mucha atención. Lo voy a explicar con estos esferos porque pues esto no quiero que lo tengan en la mente todavía, pero te quiero explicar a ti acerca de cómo funciona la utilización de perfectos y de pasado simple. ¿Listo? Solo Ah, o quiero sea, para que lo el de cheques. hace mucho, el de hace mucho sería perfecto. Ujú. ¿Por qué? Ah, listo. ¿Por qué? Porque la cuestión es que cuando tú estás hablando de un pasado simple, cuando tú estás hablando de un pasado simple, es una situación que sucedió hace mucho tiempo, o sucedió hace tiempo, pero no demasiado tiempo, ¿sí? Tú puedes hablar acerca de when in 2020, 2010, 2011, sucedió o fue en 2010, 2011, ¿listo? Pero también puedes decir, it went, It went. It went, eso fue, Sí, o eso, cuento. eso se fue en hace 24 hours ago, because en el caso Sí, de que tú mucho estés tiempo. trabajando en el storage, no, pues, 24 horas ago, también en el pasado, pues por ejemplo en el caso de que si tú trabajaras en el storage, estamos hablando de una paquetería, de un paquete que se fue. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estamos hablando de algo que sucedió antes de que eso pasara, tendríamos que hablar acerca de un perfecto. Como por ejemplo, en este caso, si yo, eh, para enviar el paquete a las 24 horas, tendría que haberlo empaquetado, ¿sí? Entonces tú no puedes Ujú. enviar un paquete sin caja y sin vinipel, que se llama. Sí, Entonces, en ese orden de ideas, se necesitó hacer un vinipelado y se necesitó hacer un forrado con caja. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que primero sucedía? Pues utilizamos el have o utilizamos el had para informar que ya había sucedido algo para que después algo sucediera. o Entonces, sea que sí. ese tiempo que es como el intermedio, pero también es pasado, por decirlo así, es con la terminación ado y con el auxiliar have or had, ¿cierto? Sí, Pero para el algo tiempo así. que ya fue hace mucho, o sea, digamos esa definición de tiempo para yo saber cuál puedo usar, ¿es simplemente asociarlo con la terminación o hay otra regla? Mira, no, hay varias reglas. Para los diferentes tipos de tiempos hay varias reglas. Pero pues entonces, mira, te lo dejo mucho más sencillo. Mira.
Para cuando vas a hablar de verbos perfectos es porque algo pasó en el pasado que está más cercano, ¿sí? Que está más cercano. Y en el caso de del pasado perfecto, algo pasó en el pasado pero está más cercano. Entonces, cuando estás hablando acerca de la primera situación que sucedió antes de que sucediera la segunda situación que está en el pasado, pues entonces hablamos en el perfecto. A la muestra un botón. Para haber, en español, para que me entiendas mucho más rápido y mucho más sencillo. Para yo hablar acerca de que Caterina Ibargüen ganó la medalla de plata, Caterina Ibargüen ya había comprado unos zapatos para correr y para saltar. Entonces, si ves que ella en el pasado ganó la medalla de plata, pero no pudo haber pasado, no pudo haber ganado la medalla de plata sin haberse comprado los zapatos. Entonces, Ahora sí, sí, ella ya ahora había, sí, pasado, ya había comprado los el- zapatos. los zapatos, entonces ahí sí cuando estamos hablando acerca de que algo pasó después. Algo que pasó después, pero que sigue estando en el pasado. Esto no tiene que ver con el tema, pero pues me gusta aclarárselo lo mejor posible, Sí, pero ¿listo? porque no tiende a confundirse cuál tiempo es el correcto para utilizar. Sí, Ah, listo, profe. para eso, mira, siempre, para eso es hay algunas veces que a uno le sirve bastante los dichos de las abuelitas, de las abuelitas. La abuelita dice, primero tuvo que ser el uno, luego pasó el dos. Y efectivamente, tiene que haber pasado algo para poder pasar los segundos. Y si yo estoy hablando de esa primera situación, hablo en pasado perfecto. Mira. Listo, muchachos. Entonces, tengo otras preguntas. Claro que sí, yo con mucho gusto les explico. Considero que eso, sí. Sí, sí, eso. Me gustaría entonces cualquier cosa me llenan el chat, pero de preguntas acerca del tema, por favor, enfocados en el tema. Listo. Entonces, muchachos, entonces, hay dos diferentes tipos de verbos en el inglés, en su generalidad, ¿sí? Hay unos regulares y hay unos irregulares, ¿sí? A los irregulares son los que cambian dependiendo del tiempo, ¿sí? Y en los regulares solamente se les agrega una ed al final, una ing al final y demás, ¿listo? ¿Por qué me refiero a esto? Porque la cuestión es que los verbos regulares cambian completamente dependiendo de la situación. En este caso, I went to the grocery store. Yo fui a la tienda de abarrotes, mejor dicho. Pero entonces, este went es algo que que tú no puedes encontrar en el diccionario. O bueno, si lo encuentras es porque pues es un buen diccionario. Pero lo encuentras y te aparece go. ¿Cómo así? ¿Pero por qué es go? Lo que sucede es que cuando estamos hablando en el pasado, go se convierte en went, ¿sí? A la muestra un botón. Entonces, cuando yo voy a hablar acerca de yo fui a la tienda de abarrotes, entonces, I went to the grocery store. Sí, es decir, que yo hace como unos 30 minutos me fui para la tienda y me compré un de todito. ¿Sí me hago entender? Cambia completamente el verbo regular. Cambia completamente el verbo irregular. ¿Listo? Quiero pues entonces salir un momentico y mostrarles que se puede utilizar, cómo se puede utilizar Epa, ya, listo. ¿Cómo se puede utilizar los verbos irregulares? Verbos irregulares en inglés. Eso sí los pueden encontrar en el internet. Son alrededor de unos 170, 200 verbos. Y eso sí, yo sí les digo con todo mi alma y mi corazón que uno se los tiene que aprender de memoria, porque constantemente aún le va a aparecer nuevos verbos y constantemente, pues entonces, esos nuevos verbos que usted comprende y esos nuevos verbos que usted aprende son vocabulario que usted le va a servir. Como por ejemplo, yo cuando trabajaba en el área de, mm, de, mm, de, eh, cuando trabajaba en el área de compras internacionales, International Purchase, yo utilizaba mucho el purchase como comprar, ¿sí? Pero es algo muy formal. En el caso de Estados Unidos,
algunas veces se utilizaba el by, ¿sí? Pero el by, al ser irregular, no utilizaban el pa cuando estábamos hablando de pasado. ¿Listo? Entonces, compraba. Entonces, por ejemplo, cuando yo mandaba a calibrar una máquina, calibrar es la acción de establecerlo bajo reglas internacionales, pues entonces hablábamos acerca de va o va. ¿Listo? Dependiendo de la pronunciación, ya sea de Estados Unidos o sea de Reino Unido. En el va, pues entonces estamos hablando de una compra que ya sucedió en el pasado. Y como pueden ver, entonces cambia. Buy, va. ¿Listo? Entonces, ahí lo que yo sí les puedo decir es que, bueno, entonces les voy a compartir esto por medio del chat, de tal manera, bueno, primero voy a dar debajo un momentico entonces la conversación. Voy a subir aquí entonces el link. Ahí los pueden ver pues más enfocado para que los tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar acerca de los verbos regulares y las reglas que aplican cuando se utiliza cuando los utilizamos para hablar acerca de cosas sucedidas en el pasado. Ahí estoy compartiendo la hoja. Sí, sí, pero porque nadie me sigue. Listo. Entonces, aquí son en verbos regulares, nosotros agregamos una ed al final de la oración, ¿sí? Del verbo de acción, ¿listo? Como ustedes lo pueden observar, walk se convierte en walked, ¿listo? Como les decía anteriormente, ¿listo? En algunas situaciones, cuando termina en la letra. Uf, profesor, ¿esta presentación nos está mostrando aquí en la plataforma? No, queda grabada, pero si quieren entonces yo les puedo pasar ¿qué? Las diapositivas por medio del chat de Zoom y yo con mucho gusto pues se las paso y es para que ustedes hagan el feedback en sus casas. Claro, no hay ningún problema, Pablo. Entonces, si termina, si if is finished with the letter E, just add the use it. ¿Listo? Entonces, si termina con una letra E, con la letra E, pues entonces agregamos la letra D. En el caso de use, use it. Close, close it. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y si termina con la letra Y, como se acordarán de esa canción de Y, en sí. Uy, estoy re Entonces, cambiamos con una I latina, E de esfero, D de dedo, para convertirla en cry, en el caso de cry. Mucho ojo en esta regla de acá, para la utilización del ed al finalizar de los verbos regulares. ¿Por qué, muchachos? Porque la cuestión es que hay algunas palabras que no los afectan y aún así son verbos regulares, como por ejemplo en play. Play se convierte en played con YED. ¿Por qué? Todavía no he encontrado una respuesta. Al parecer, eso ya es un entorno cultural, ¿listo? Que pues entonces trasciende en cuanto a gramática. Pero pues entonces, sí, pero algunas veces, pero la mayoría de las veces funciona esto del cry, cry. ¿Listo? Finalmente, entonces tenemos una de las reglas que más se repite en el inglés y es el consonante vocal consonante. Es decir, que si viene letra, vocal, letra, pues entonces agregamos otra última letra y ahí se agregamos el ed. Stop, stop. ¿Listo? Por ejemplo, could no se aplica porque could es irregular. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, duda o aclaración, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Solo necesitan abrirme el micrófono o levantarme la mano o escribirme en el chat. Yo con mucho gusto les ayudo. Ah, fue madre. Ah, ya. Ahí se fue. Se fue. Listo. Entonces, muchachos, ¿ustedes se acuerdan de la utilización del do y el das en el ámbito de la de los del presente simple? Pues entonces aquí tiene mucho que ver con esto,
¿Listo? Aquí existe en el pasado simple hay una cosa que se llama did, ¿sí? Did es un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar, Cristian? Auxiliar, did, al ser un auxiliar, es un verbo, o por así decirlo, es una palabra que nos ayuda a informarnos del estado y el tiempo de una oración. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues entonces, I, you, he, she, it, sujeto o pronombre, como lo deseen llamar, viene con el did, ¿sí? Para informarnos de que está en pasado, porque did pertenece al pasado. Cualquier cosa que venga con did, estamos hablando del pasado, pasado simple, ¿listo? Pero aparte de eso, vemos que viene con una apóstrofe T, N apóstrofe T. ¿Qué significa esto? Significa lo mismo que vemos acá, pero presionado, achiquitado, por así decirlo, encogido. Entonces, did n apóstrofe t es lo mismo que did not. Y como lo aprendimos en present simple, did not significa pasado en negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué diría esta oración? Por ejemplo, she didn't or did not work in the basement. Por ejemplo, en algunas partes del mundo es muy bien visto que las mujeres trabajen en trades. Trades son habilidades artesanales o habilidades de trabajos en blue collar. ¿Qué son las actividades en blue collar? Son personas que trabajan con sus manos o que trabajan en áreas de construcción, por así decirlo, o en áreas de creación de cosas, ¿sí? Ya puede ser de producción de materias primas, de materias secundarias y demás. Eso es blue collar. No lo utilizamos mucho en Colombia, pero pues entonces es algo resaltante que me gustaría pues agregarles. Ya ustedes saben que me gustan darles pequeños detalles. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Sí, ella como una trabajadora, no, didn't or did not, ¿sí? Work in the basement. Ella no trabajó en el sótano. Por ejemplo, ella está cambiando el enchapado del sótano. Entonces, ella pues se sintió algo enferma, entonces se salió del sótano y entonces ella no volvió a meterse en todo el día laboral. Entonces ahí el capataz le pregunta, entonces no sé, le pregunta el capataz, le dice como que a Alberto, entonces Alberto, ven, ¿has visto a Chile que si estuvo trabajando en el sótano, en el basement? Entonces llegué y le dice a Alberto, no, she didn't or did not work in the basement. ¿Listo? Otra pieza de un pequeño tipcito para hablar en inglés. ¿Listo? O bueno, para escribir también en inglés es algo muy resaltante. Cuando tú utilizas los verbos encogidos, como por ejemplo didn't, lo estás haciendo de una manera informal y lo estás haciendo de una manera en donde se prima la información que tú estás dando con una rapidez. Por eso es que se encoge, ¿sí? Pero cuando tú tienes que hablar de una forma formal y necesitas dar una buena información con una buena presentación, por así decirlo, con un buen protocolo de hablar, utilizas el did not, ¿sí? La forma expandida. Por ejemplo, en el caso del presente simple utilizábamos el do o el doesn't, pero el don't o el doesn't, ¿sí? Pero entonces cuando estamos hablando de alguna situación formal, utilizamos el do not y el doesn't not, el does not, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué se aplica? Por ejemplo, tú por ejemplo, en el caso del grupo D, tú en una clase, en un evento muy formal, por ejemplo, los 15 de tu primita, los 15 de tu hija, pues no vas a hacer como que bienvenidos compañeritos y compañeritas al día de hoy. No, pues entonces vas a intentar que sea una situación formal, ¿sí? Entonces va a ser como que bienvenidos,
señoras y señores, ¿sí? Y ahí continúas con tu oración. Entonces, en ese orden de ideas, cuando es informal utilizamos el verbo aminorado, el verbo comprimido, que sería didn't, y en el caso de formalidad utilizamos el. ¿Listo? Dime, Diana. Ah, Diana, ¿estás bien? Ah, ok. Entonces, bueno, y después entonces vamos a hablar acerca de, perdón, ahí hay una explicación arriba que también. Ahora vamos a hablar acerca de verbos irregulares que se aplican en esta situación. Y cuando aplicamos el verbos irregulares, no tenemos que cambiar para nada el verbo. Viene de base. ¿Por qué, Cristian? Porque la cuestión es que el auxiliar ya tiene la información acerca de la negación y tiene la información acerca de el tiempo que estamos utilizando. En este caso, they didn't, ¿sí? They didn't go to Mundo Aventura. Entonces, ellos no fueron, ¿sí? ¿Por qué no fueron? Porque la cuestión es que el did ya nos está diciendo, hey, mira, esta oración es una, es una, es una oración en negativa y también es una oración negativa en pasado. Por eso es que usted no la puede, por eso es que usted está hablando de algo en pasado, entonces no me la confunda. Entonces, al hablar acerca de eso, they didn't go to el mundo aventura, estamos informando de que algo sucedió en el pasado, algo no sucedió en el pasado. ¿Listo? Questions. ¿Listo? Entonces, aquí en el área de questions es muy sencillo. Tomamos el auxiliar, el did o el didn't, perdón, el didn't o el did not, le cogemos el auxiliar y lo pasamos detrás del sujeto. Así, básicamente, estamos creando una pregunta. Lo único que nos haría falta después de haber tomado el auxiliar y pasarlo atrás es agregarle un signo de interrogación. Yo siempre soy muy cascarrabias con el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la cuestión es que tú puedes hacer una pregunta sin mover el auxiliar, pero aún así, sin signo de interrogación, todo el mundo te va a decir en Estados Unidos, en Europa, en Capurganá, te va a decir como que me está diciendo, me está afirmando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se escucharía? Entonces sería, did it write in the principal's office? Entonces, eso escribió en el, en el despacho del alcalde o del director del colegio, de la universidad. Entonces, podrías definirlo en español como a eso o a eso escrito en en la oficina del director y el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque pues entonces estamos informando de que a un sujeto hecho algún tipo de acción es positivo o es negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver otra. Estos dos verbos son irregulares, ¿listo? La única forma de que ustedes los diferencien de los regulares como de los irregulares tienen que aprendérselos de memoria. Eso sí, santa cosa, siempre tienen que aprenderse. Eso sí, yo soy muy honesto con ustedes, ¿sí? Porque pues para usted tener esa habilidad, lo mejor es que usted se los tenga que aprender. Lo bueno es que al ser solamente 200, después de que se aprende los 200, ya usted dice, todo lo demás de aquí para arriba es loma. Entonces dice, efectivamente, esto es verbos regulares. Entonces, pues ya, ¿listo? Finalmente, entonces tenemos aquí el auxiliar, después viene el sujeto, ay, se fue. El sujeto, o pronombre, como ustedes le quieran decir, did we cut the tree? Entonces, nosotros cortado el árbol. Entonces, por ejemplo, estaban así, y entonces están metidos en el triángulo de las Bermudas. Entonces, todo se les olvida después de unos 30 minutos. Entonces, ven un árbol cortado y entonces dicen el uno con el otro, hey, nosotros cortado el árbol, porque pues al árbol estar cortado, pues entonces
Es algo que sucedió en el pasado y que nos estamos preguntando. ¿Listo? Ahora quiero informarles acerca de cositas gramáticas importantes acerca de la utilización del past simple. Por ejemplo, como ustedes pueden observarlo, no hay diferenciación entre terceras personas plurales, singulares o primeras personas. Todo aplica con el did. ¿Qué es I, you, we, they? Did. He, she, it, did. ¿Listo? Todo aplica con el did. ¿Listo? Sí, sí, usted. Pero Cristian, ¿uno puede hacer una pregunta con una negación? Sí lo puede hacer, pero la cuestión es que usted cuando hace una pregunta con negación, está implícita la presunción de la acción. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo, usted está presentando una entrevista con Laura en América. Entonces Laura en América le va a preguntar, ¿didn't you eat de choripán? Entonces, usted no ha comido usted no se ha comido el choripán. Entonces, ella está implícitamente preguntándole a usted si se ha comido el choripán, pero ella sabe algo de que posiblemente usted ya se haya comido el choripán. ¿Sí me hago entender? Son pequeñas cositas acerca de la gramática, pero sí se los quiero dar porque pues uno nunca sabe. Siempre va a haber una situación en donde uno diga, pues esto sí, o esto no, o esto tal vez. Y yo con mucho gusto, pues ahí les voy solidificando esos límites. ¿Listo? ¿Qué otra cosa resaltante? Sí se puede utilizar el did, sí puedes utilizar el did con afirmación, pero la cuestión es que se utiliza para hacer una respuesta formal, una respuesta totalmente enfatizada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que otra vez Laura en América te pregunta, si es cierto que usted no se ha comido el choripán, ¿cierto? Pues entonces ahí usted saca pecho y entonces dice, yo en efecto me comí el choripán, ¿sí? ¿Cómo podemos decir eso? Indeed, I did eat the choripán, ¿sí? Entonces ahí estoy informando de que yo soy consciente de lo que he hecho y no siento pues entonces y enfatizo que yo realicé la acción. I did eat the choripán. ¿Listo? Preguntas, dudas y aclaraciones hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta que no les haya quedado por fuera que diga, hey, no entiendo esta parte, no entiendo lo otro? Chicos, Profe, o sea comenten. que el did es solo para hacer las preguntas, o sea, cuando estás adelante, solo preguntas sobre algo que ya ha pasado. Sí, señor, en efecto. Si el auxiliar está detrás del pronombre, ay, yo, he, she, it, Alberto, Julián, Rigoberto, pues entonces ahí nos está informando de que es una pregunta y de que es en pasado. Mm, Es como No si fuese importa el tiempo. no importa el tiempo, porque la cuestión es que No, did o sea, si es solamente, corto o largo. ¿a qué te refieres? O sea, que si eso pasó hace unas horas o pasó hace 3 días, 5 días. No hay ningún problema, puedes utilizar el did. ¿Por qué? Porque la cuestión es que el pasado simple, ahí sí en su generalidad, aplica acerca de las cosas que ya pasaron en el pasado. Puede haber sido hace una semana o puede haber sido anoche, pero sucedió como sucedió en el pasado, pues ahí le aplicas el pasado. Listo, yo vi ahí una manito arriba, coméntame. Profe, muy entendido, listo, perfecto. ¿Quién les No, casi lo sí. mismo que le estaba preguntando Juan Darío sobre el TIC, que si siempre iba adelante para hacer cualquier clase de pregunta, así fuera hace una hora o 2 horas, o casi lo mismo que le estaba preguntando Juan Diego, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa así resaltante? Bueno, eso sí tenemos que, pues yo le voy a pedir a la profesora Marcela pues que les haga un poquito de, em,
de utilización con did. ¿Listo? Ahora quiero que me pongan mucha atención con algo que yo voy a decir, ¿sí? Y es la utilización del verbo to be como verbo irregular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la cuestión es que la utilización del verbo to be como un verbo irregular más no como un auxiliar tiene que ver para informar acerca de estados que uno está sufriendo o que uno está teniendo. Como por ejemplo, como ¿se acuerdan ustedes de esa canción de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Entonces, entonces, el niño está triste. El niño estaba triste, bueno, eso fue hace unos 50 años, no mentiras, 30 años mal contados. Entonces, el niño estaba triste. ¿Cómo diríamos eso? Para describir un estado, un estado de cómo está el niño. Entonces, utilizamos el was y el were. Para informar acerca del estado de un pronombre o de un sujeto, pues entonces tendríamos que hablar acerca de was y were. ¿Cómo se diferencia la utilización del was y were? Sencillito. Was para cosas que son solo uno y were para cosas que son varios. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Yo estaba con mis amigos, ¿sí? Yo, un sujeto, I was with my with my friends, ¿sí? Nosotros estábamos comiendo. We were, nosotros estábamos en, en el estadio. We were at the stadium, watching the match, viendo el partido de Uruguay-Colombia, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, también sirve tanto para estados de emocionales como estados de la materia o estados físicos en donde usted está, por así decirlo, de que usted está en una locación, ¿sí? Por ejemplo, entonces, para hablar acerca del niño que estaba buscando, que no sabía dónde estaban los juguetes, pues entonces ahí estaríamos hablando de he was sad. Él estaba triste. ¿Listo? Y como el verbo es irregular, ya me está informando de que, hey, esto es un verbo en pasado simple. No necesito, pues, si lo necesito negar, pues entonces sería wasn't, o weren't, or was not, or were not. ¿Sí? Pero pues para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, para describir cosas que yo sentí en el pasado, pues entonces utilizo el was o el were. O para describir que yo estuve en algún lugar, utilizo el was o el were. ¿Listo? Preguntas, dudas y aclaraciones, muchachos. Listo, vamos a jugar. Ah, bueno. Perdón. Epa. Ahí. Todo muy claro. Listo, perfecto. Vamos a jugar un rato. Traigan el carbón. Ah, bueno, listo. Entonces aquí. Bueno, entonces, choose the correct alternative. Visit no es un verbo irregular, es un verbo regular. Entonces, ¿con qué lo utilizamos? O sea, Lucas, Me pueden escribir. Ujú. Lucas Lucas, visitó a sus abuelos 2 veces este mes. ajá, No, sí, hace dos sí, meses. 2 meses, hace 2 meses. Hace 2 meses. Visit. Visited. Visit. Visit. Visited, or visit, Visited. visited. ¿Listo? Listo. Ahí vamos con el primero. Andrea and Paul went or go shopping yesterday. Ya como lo sabemos, es irregular. Sí. Entonces, ¿cuál sería? When. When. Perfecto. Listo. They have. Ni siquiera yo sé cómo pronunciar esa vaina. Have it. Have it or had.
Had es un verbo irregular. Have es un verbo irregular. ¿Cómo funcionaría? Had. 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 Sí, señor. En efecto. I get it or got home. Entonces yo llegué a la casa a las 10 de la noche del día anterior. Yo estaba en una parranda apocalíptica. The was the wedding. Good. Get. No, Get got. it, get it. No, es got. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Utilicen la lista de verbos irregulares que les pasé. Mire, buenísima. Entonces, got. Ok. Bueno, listo. Aquí es donde yo les digo el verbo de estado. Por ejemplo, en estos momentos, el man llegó a las 10 de la noche porque dijo, uy, no, qué tráfico tan fuerte, tan denso. Porque la cuestión es que eso estuvo muy fuerte el tráfico. ¿Por qué? Porque no habían o no estaban los taxis disponibles. Entonces, al ser un verbo de estado, pues entonces, ¿cuál utilizaríamos acá? Porque estaremos hablando de varios taxis. Miren que así Wedding. plural. Wedding. Sí, señor. My sister liked or likes pasta 2 years ago. Pero recuerden, ajá, sí, señor. Like only in present simple. Solamente en present simple. Estamos hablando de pasivo. She likes burger now. I take it or took. Este es un verbo irregular. Took. Sí, sí, señor. Sandra did or do it homework yesterday. She is free today. Es una afirmación de énfasis. That. No, señor. Did. Did. ¿Sí? Está informando y está enfatizando acerca de que algo se hizo en el pasado. ¿Listo? My brother. Where it was. Mi hermano aburrido ayer. Was. Was, porque solo es un hermano. Sí, Si no diría hartos hermanos, my brothers. Entonces sería my brother estaba aburrido ayer. So, él porque play it or play it. Esa es la que Play it. Play it. Ajá, play it soccer in the afternoon. ¿Listo? Ahora vamos con los escritos. Entonces, para decir Percy, no take, ¿qué utilizaríamos? Did. Did. No. Perfecto. Pero entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Not. Did not take. ¿Por qué? Porque al que sea irregular, pues entonces, como ya la auxiliar tiene el tiempo y la negación, no necesitamos cambiar. ¿Listo? He, pasado de go. De go, where. Went. When. Perfecto. My mother, también lo vimos anteriormente. Worked. Pasado de Worked. Perfecto, chicos. Y they, Not. este es un verbo Did not. regular. Did not kick. Did not. Ahora vamos a hacerlo con la abreviación. ¿Listo? Entonces, they Play it. Play it. play it. Play it. Play it. Perfecto. It was late, so Gaul es el nombre de la persona que está haciendo la acción. Porque inicia con letra mayúscula. En inglés es capital letter. Entonces, it was late, so Gaul No had. Didn't. didn't. Sí, señora, perfecto. Apóstrofe Didn't. T. Have lunch. Lunch. She, el Eating. pasado de eat es Eating. ate. Ate. Ahí eso, ate. Sí, bueno, sí, está bien como le dijiste. Sí.
Vinny and y- Lucy, este es un nombre muy popular italiano. Eso sí, ustedes lo pueden ver harto en Nueva York. En Nueva York hay arte italiano. Entonces, Vinny and Lucy Hey. went, went, Where? Where? went, When. went. When? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ir. ¿De quién? Epa. ¿Gol de quién? Ah, hay que ver. María está No, sufriendo ahí. 0-0. Ah, pero están pendientes también, ¿no? No, aquí yo no tengo ningún televisor. Entonces, Get es no, de Didn't get. didn't get. perfecto. Didn't get. Tienen que no se mueve algo porque pues entonces el auxiliar ya tiene el negativo y tienen el signo de pregunta, ¿sí? El signo de pregunta, No, eso es get. la negación y el pasado, ¿listo? Ahí, pasado de get, Get, no, espere. Es un regular, ¿cierto? ese es un verbo irregular. Vamos, chicos, vamos. Estoy buscando aquí en el. Got. Perfecto, Lorena. Sí, señora. Listo. My parents not sent. Este es un verbo irregular. Sen. Irregular. Entonces, ¿cuál sería? Sen, es igual. No, Didn't porque send. la cuestión Didn't. Said. Ujú. They write a Escribieron letter. acá. What? Grow. Growth. Perfecto. Eso. Growth. Bueno, entonces esto es para short answer, pero pues entonces bueno, entonces aquí, bueno, les vamos a saltar las short answer porque después de todo, o sea, lo que necesitamos es más que todo el enfoque de, mm, el ¿qué? El enfoque acerca de verbos regulares e irregulares. Lo vamos a ver para el otro. ¿No lo calificaron? No, todavía no. Recuerden que después de todo, o sea, todos estos son actividades que uno va manteniendo, por así decirlo, que los mantiene ahí en enfoque, de tal manera en que pues en algún momento pues a uno le puedan servir. ¿Por qué? Porque después de un tiempo pues entonces usted tendrá que presentar un examen final y en ese examen final pues entonces usted ya se juega pues el pasar a técnico, tecnólogo o profesional. What did they do? ¿Qué están haciendo ellos? Haciendo ¿Qué ellos. hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Porque es pasado. Did. Ujú. ¿Listo? Entonces, it is a nice day in the town yesterday. ¿Cómo describimos con un estado algo que sucedió? Dice en el pueblo ayer. Ujú. ¿Están niños patinando? No. No, estamos hablando de que esto era un buen día ayer en el pueblo. Bueno, en la ciudad. Digámoslo como en una pequeña ciudad. Is se convertiría, en este caso, al ser un verbo to be, se convertiría a was. ¿Listo? Sí, porque la cuestión es que es una sola cosa. ¿Listo? Además que estamos hablando de una sola ciudad. Adela está sentada. ¿Qué está haciendo Adela? Tocando la guitarra. Estaba haciendo Adela. Entonces, el pasado de sit es sat. S-A-T. Sat on the bench. Playa. Ajá. Play it. Play it. Adela estaba tocando la guitarra en la playa. No, en la que La la banca.
¿Qué se dice en español? Ujú. Listo. Adam and Susan están nadando, pero entonces, ¿cómo se dice al ser un verbo irregular, cómo se dice en el pasado? Where, No. ¿Cómo ¿no? se dice en el pasado? Swim, Swinger. nadando. ¿Cómo se dice en el pasado? Swim. Swing. Ya lo buscamos acá en el parece. Eso. Vamos, chicos. ¿Cómo se dice entonces en el pasado? Swim. Swing, aquí está. Swan. Ujú. Sí, Swan, señor. swan. Swan, swan, Swam. swan, Swam. swan, swan. Hay una Eh, con A con una U. ¿Cuál es la diferencia, teacher? que en este caso, solo en este caso, pues entonces la W es implícita y te está guiando hacia la A, entonces sería swam, ¿sí? Swan. Si Y es cuando lleva en que lugar de la A a la U, ¿qué significa? ¿No es igual? de la A a la U sería como sao, si es Sound. que, sí, primero entonces si viene de la A a la W, pues entonces sería sao, eso Sound. significa sierra en inglés. No, es que está aquí en el listado. Está swing, está SWAT y SWON. Coméntame, Adriana, ¿me dijiste? Ok. Sí, 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 entonces, si es S-A-W, pues entonces es SAO. ¿Qué Sound. significa? Cierre en inglés. Pero en este caso, swim se convierte en swam, ¿sí? La W está implícita y lleva directamente la A. Swam, ¿listo? 20 length of in the outdoor pool, ¿listo? The pool. Listo, a esta palabra tal vez los confunda un poco, pero no se preocupe. La cuestión es que hay una cosa que se llama cortos y largos en el inglés, en la natación. Cuando se refiere a largos, pues entonces es una cantidad de distancia diferente a la corta. Por ejemplo, si yo estoy nadando una distancia de 50 metros, pues entonces se consideraría corto, pero si yo estoy nadando una de 100, pues entonces se considera largos. Pues solo un poco de cultura General. internacional, sí, cultura general. Outdoor pool. Paul, ¿dónde está Paul? ¿Alguien está viendo a Paul? Ah, Paul está ahí haciendo sus vainas en el City News. Entonces, Paul, ujú, el mismo que les dije ahorita, el pasado de by, Baum. bow. Baum. Señor. GHT. Epa, epa. Ah, bow. Ya. A postcard to send to his friend in England. ¿Sí? Entonces está comprando, perdón, Paul compró Postal la. sí, una postal para enviar a su amigo de Inglaterra. Entonces, John, ¿dónde está John? Escuchando música, pues no lo veo. Ah, está acá Ah, arriba mira. al pie de Claire. Ujú. Entonces, John está escuchando música. John listen. 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 Ujú. Pero entonces, ¿cómo hacemos con los regulares? Listen it. Listen. ¿Por qué, muchachos? Recuerden muy bien que la T en el inglés se laea, casi no se siente. Solamente si está al inicio o al final de la palabra. Por ejemplo, turtle. ¿Sí ven que en la segunda T casi no se siente? Turtle. ¿Sí? Se laea, por así decirlo, se siente más suavecita. Por ejemplo, en listener casi no se siente la T. Pero al finalizar, como por ejemplo en rot, también sí se siente. Si está en la T al inicio o al final, ahí sí se siente el fuerte es T. Pero si tú la ves en el medio, no se siente casi. Pequeños daticos, pequeños daticos. Vamos a buscar a Kevin. Kevin. Está patinando.
Kevin Aprietas. está patinando. Entonces, Kevin, del When. pasado de go, went. When. Sí, señor. Perfecto. Went, skateboarding. Skateboarding. Sí, Kevin estaba yendo a algún lugar, pero en skateboard, sí, en patineta. El señor Cardoso y la señora Kim, ¿qué hicieron el señor Cardoso y la señora Kim? Va en el metro, en el tranvía. En el tranvía, ¿sí? Entonces, para decir que alguien tomó el tranvía, ¿qué necesitamos? Pues pasar este verbo irregular al pasado. ¿Cómo se dice take en pasado? ¿De qué? No, Talk. Toc. took. Toc. Ajá. Ann, ¿dónde está Ann? Ann, mírenla acá. ¿Qué está Montando haciendo sí. Ann? Montando bicicleta. Ann, Ann, este es un verbo irregular, búsquemelo. Rider. Rod. Rode, sí señora. Rode her bike, ¿sí? Entonces montó la bicicleta, ¿listo? Y lady, perdón, a lady dressing pink. No sabemos cuál es el nombre de la mujer, pero es una mujer que está vestida de rosado. ¿Alguien ve a una mujer vestida de rosado? Va con un coche y le siguiendo el tranvía. No, pues es Va con el perrito aquí Va con adelante. el perrito. Es que está difícil porque es que este yo lo estoy viendo como que también rosado, pero como que es púrpura, es una Pero- vaina rara. Pues, teacher, ¿qué dice La que está en la ventana. Bueno, sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero, dice? walk her dog. Ah, Sí, la del perro. sí, está caminando el perro. Entonces el pasado de walk, Market. ¿cuál es? Market. Walked. Perfecto. Market. Uy, estos berrecos libros no están hechos para personas con daltonía. Entonces, Sara, Sara. watch TV. TV. ¿Cuál es el pasado? Watch it. Perfecto. ¿Sí saben de dónde viene la palabra guachimán? De vigilancia. No, De mirar. viene de Cuba. Durante el proceso de las guerras españolas contra Estados Unidos, las personas les pagaban a unos hombres para que los estadounidenses les pagaban a unos hombres para que cuidaran las provisiones, para que cuidaran lugares, y esos eran personas que se llamaban The Watchers. Pero pues entonces se evolucionó a Watchman, el hombre que observa o el hombre que cuida. Entonces es el guachimán. ¿Listo? ¿Dónde está Will? Will. Está comiendo algo y echó a la basura. Al pie del perro. No, yo no sé. Bueno, listo. Will, ¿qué está haciendo? Como le dijimos anteriormente, Comiendo. eat, pero entonces Ate. at, o eat. Depende de la pronunciación. Eat. A cake and Put. put the Wrapper. wrapper. Sí, pero la cuestión es que, pero está bien, porque es que es un verbo irregular. Put. Allá al fondo se escuchó cream. Put. Cream Put. de... Opa. Put, ¿sí estoy en lo correcto? Sí. Listo. ¿Por qué no se afecta? ¿Por qué no se cambia? Porque la cuestión es que put es irregular. Después entonces vemos que lanzó el envoltorio en la caneca. También puedes decirle trash can. Bean es más que todo europeo, pero pues también le puedes decir trash can. ¿Sí? El bote de la basura. Dimitri, ¿qué está haciendo? Hablando por celular. Sería Dimitri está hablando por celular. Entonces, Dimitri, iPhone. phone, ¿sí? Phone. Pero phone es regular y al ser regular, ¿qué hacemos? Pone. Phone. Yeah. Y his friend and él le está preguntando, ask,
cómo se hace al Asked. regular? Asked. Uy. Asked him to come and pick him up. Le está diciendo que por favor lo venga a recoger. The old lady stand her balcony. El balcón. Entonces la señora de Rosado, que también está allá, está haciendo sus labores de vigilancia. Chismoseando. Está haciendo labores de vigilancia en el balcón, pues entonces, ¿cómo se dice stand en inglés, pero pues en el pasado? Creo que es standard, sí, señor. ¿O no? Espérenme a ver si estamos en los verbos, si están los verbos regulares. Irregulares. Buscamos en el de los verbos irregulares. Y... Stood. Stand. Sí, señor. Stood. Upa. ¿Dónde está? Ah, ya. Stood. ¿Listo? On her balcony. And she watched. ¿Cómo se dice watch en el pasado? Watch it. Watch it. Watch. Sí, señor. Listo. No, pero no respiren así, tranquilos, ya vamos a terminar. Bueno, muchachos, ¿saben utilizar Kahoot? ¿El qué? El Kahoot. Sí lo he jugado, pero no sé cómo, o sea, ¿tú para jugar todos ahorita? Sí. ¿O quieren que seguimos con este ejercicio? Eso ya creo que lo he escuchado. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Es como Kahoot. un ¿quién quiere ser millonario? Más o menos. Hágale, a ver, hagámosle. Listo. ¿Cómo No, funciona? pero, Pues, es que yo estoy desde el celular y para ver las Ah. respuestas y ver la pantalla es complicado. No, pues puedes ver las Para ver. respuestas en mi pantalla, pero puedes ver en las respuestas en mi pantalla, pero tienes que descargar la aplicación. Eso sí toca. Por eso. Bueno, entonces vamos a terminar entonces vamos a seguir con las preguntas que aquí tenemos. Entonces, para responder entonces lo que nosotros estamos viendo aquí, para unirlas, vamos a unir la oración con algo que hicieron o no hicieron. Como por ejemplo, aquí vemos que entonces son respuestas cortas, pero con énfasis. Yes, we did. Sí, nosotros lo hicimos en el pasado. O no, he didn't. No, él no lo hizo en el pasado. ¿Listo? Sí. Entonces, por ejemplo, did you talk on the phone this afternoon? Yes. Yes, what? You, yeah. And, ¿cierto? Yes, you do. No, sería Ya. yes, I, porque la cuestión es que te está preguntando a ti. Yes, I, sí. I, Sí, cuando estás hablando de ti, pues entonces me dices, sí, yo, ¿qué? Sí, yo, lo hice, yo lo hice. sí, no, sí, yo, no, sí, tú lo hice. Sería rarísimo. Entonces sería, sí, yo lo hice. Entonces, Peter y Daisy pintaron la pintura, o pintaron la pintura. Como son dos chicos, pues No, No, they didn't. They didn't. they didn't. Sí, señora. Opa. Ahí está. Did the boy help his mom yesterday? El chico. No, he didn't. He didn't. Lorena está on fire el día de hoy. Sí. Está comprometida con la causa. Ahí está. Did the canguro, no recuerdo cómo es que se pronuncia el canguro. ¿El canguro? Canguro. Canguro. Jump 6 meters. Sí, hice el canguro un salto de 6 metros. Sí. Yes, it did. Yes, it did. Porque estamos hablando también de una cosa. O sea, al no ser una mascota, pues entonces vamos a utilizar, hablarlo como una cosa. Y pues la última pues sería, did you and your friends dance at the party yesterday? Yes, we did. Uy, yo hace rato que no bailo.
De rato que aquí en este lugar siempre es trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, entonces aquí vamos a hablar acerca de preguntas. Perdón. De preguntas. ¿Qué es lo que viene antes del sujeto Did. para una pregunta? Did. El did. Did. Listo. Did they lunch yesterday? Yesterday. Ellos hicieron algo en El almuerzo, ayer. Sí, pero pues entonces sería con estas cinco. Cook. Good. Cook. Sí, pero entonces, ¿cómo? Ah, bueno, pero entonces, Cooked. ¿lo cambiamos o no lo cambiamos? Cooked. Cooked. Pero, ¿lo cambiamos o no lo cambiamos? No. No, porque está en pregunta. ¿Y Ajá. por qué esta pregunta? ¿Qué es lo que te está diciendo que está en pregunta? Porque es que lleva el did adelante. Ajá, efectivamente. El did está atrás, nos está informando que está en pasado y que es una pregunta. Entonces, yes. Yes, ¿qué? Yes. They They did. did. Ok, sí. Entonces, sí, ellos lo ellos lo cocinaron. Entonces, Did. igual, did you on the phone yesterday? Tall. Tal. Talk, Tal. talk. Opa. Tal. Talk on the phone yesterday? No. No, I I did. did. No, Didn't. I didn't. didn't. I Didn't. didn't. ¿Por Didn't. qué? ¿Por qué? Porque están negando, están haciendo énfasis en que él no lo hizo. Negación. Ajá. Jack, perdón. Did. Did Jack Clean. Clean. clean up? Sí. Ah, Clean. Clean up his bedroom this afternoon? Yes, Yes. He did. he did. He did. Did. He did. Sí, él lo limpió. Hizo. Bueno, sí, él lo hizo. ¿Listo? Did Julie Newspaper, de leer. Liste, no. Quisiera escuchar. Word. Creo que es Word. No es trabajar. Sí, es work. ¿Por qué es work? Porque la cuestión es que estamos hablando sí, de claro. newspaper, no como un periódico que tú lees, sino una entidad en donde se trabaja. Entonces, Sí, el ella último trabajó en el verano. periódico El último verano. el último verano. Just Word. Sí. Yes, Yes. she did. Ujú. Did your aunt and uncle No. listen. Listen. listen? Listen. Ajá. Over radio To the yesterday. radio yesterday? No. They didn't. No, they didn't. Eso. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo con complete with the past simple of the verbo to be. The verb to be. ¿Listo? Vamos. Entonces, cuando estamos hablando de you, ¿qué utilizamos? Was. Ah, no. Where. Where? Sí, señora. Were you at the supermarket yesterday? Yes. I What? Where. I was. Porque aunque tú inicias, cuando tú utilizas el you, siempre va a ser definido como un plural. Entonces tienes que utilizarlo con were. Pero cuando estás utilizando el I, ese siempre va a ser categorizado como un I, como un uno. Entonces sería I. Sería I was. ¿Listo? Entonces, he, ¿con qué lo utilizamos? Was. Was. Si he was at the swimming pool, él estaba en la piscina de natación la última semana, last week. No, he Wasn't. bien hecho. El siguiente, look. Was. Entonces, was, look,
happy to see you. Yes, he Was. 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 Perfecto. Cuarto, Mary and And Susie Where? Where? were. Que son ¿Por qué? were. Porque son dos Were. personas que están implícitas en la oración. ¿Listo? Mary and Susie were good at math. Were Mary and Susie good at in math? Yes, Yes. Where? were. Pero pues ahí tendríamos que haberle agregado el they were. They were. Porque pues, o sea, quedado como que un poquito impersonal, ¿no? Sería como que, sí, pero entonces ¿de quién estamos hablando? ¿Yes were? ¿Yes were? No. Tiene que sí o sí tener el sujeto. Si no se siente raro. O sea, la afirmación enfática está bien hecha. Está informando acerca de una respuesta corta. Sí, pero la cuestión es que sin el sujeto no sabemos de qué a qué le está respondiendo. Entonces queda incómoda. Siguiente. Was you were we at the market Where? when they... Where. Where? Where? Where. No, we Weren't. Was. weren't. Yeah. Was were they at the mountains last winter? Where? Where, Estaban ellos eso. No, No, they were not. weren't. weren't. Sí. Your doctor in his study yesterday? Where? Was. Were. Where? Así ya. Were. Were. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de tu doctor. De tercera persona. No, estamos hablando de plural. Recuerda que entonces cuando ok. hablamos acerca de plurales y singulares, estamos hablando acerca de la utilización del verbo to be. ¿Sí? Del verbo to be en pasado, perdón, porque la cuestión es que cuando estás hablando del verbo to be en presente, sí es terceras personas y plurales, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás hablando en presente simple, pues entonces utilizas el I, pero con el am, ¿sí? En presente simple. Utilizas el I con el am. Utilizas el is para el he, she, terceras personas, y el you, we, they, pues lo utilizas con are. ¿Listo? Your doctor in his study yesterday. No, he Was. He was. 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 Was no. wasn't. 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 Yeah. Entonces, estaba Jenny, ¿es Jenny más alta que tú? Was. ¿Estaba Jenny más alta que tú? Where. Was. Was. Where. Was. Was, Yes. She this, was. Was. He was. Todavía no está. Ahí está durmiendo. Ok, listo. Vamos a hacer entonces preguntas interrogativas. Preguntas interrogativas. Opa, hablando de misma situación. Entonces, aquí, was or were. Entonces, was or were you at the party yesterday? Where? 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 Mhm. No, I Weren't. Ah, no, Weren't. wasn't. Wasn't. wasn't porque estoy hablando de yo como singular. Listo. Salud. She Thank you. was or were Was. she at the school yesterday? Yes, she. Was. Was. Perfecto. Entonces, siguiente. Was or were he happy yesterday? Was. Ajá, was No. happy yesterday? No, he Was. Wasn't. wasn't. Aunque ese weren't con doble TT es una cosa más rara. Listo. Entonces ahora vamos a ver entonces they were perdón. ¡Epa! Nadie vio nada. Where? Sí, were. Ya además sí.
Were they playing at the playground last Monday? ¿Estaban ellos en el patio de juegos? Yes, they Where? were. Listo, terminado. ¿10 de 10 o qué? Sí, comprobar mis respuestas. Listo. 10 de 10. Ya no sé el título. Oh, Uy. perdón, este era Was. Sí tenían razón los del Was porque la cuestión Ah, estamos sí, hablando creí de que un era doctor, más. de Sí, esa señor. persona, de esa persona. Porque era tercera, sí, estaba hablando de él, doctor. Sí, tiene razón, tenían razón. Ah, bueno, este sí fue mi error, mi error porque, ¿qué? Porque le metí mal el dedo. Ese fue mi error, me da culpa. 10 de 10. Oiga, pero eso sí, eso parece pura película de terror, ese 10 de 10. Como que... El profesor del terror. Bueno, vamos con los regulares e irregulares, que eso sí es algo que necesitamos cogerlo con guante. Entonces tenemos aquí ya las respuestas del... Ah, Michi. Ah, y se fueron todas las respuestas de esta parte. Bueno, entonces utilizamos, ahí respondámosla rápido. It qué? ¿Me están escuchando? Era. Es estar, ¿qué es? El bueno, Ujú. El verbo to be, pero en singular en pasado. o sea, es esto. Y se. Ahí tengo una respuesta. Que se repitan las clases. Pues yo creo que se van a repetir las clases porque pues ustedes van a estar en 20 secciones. Pues van a repetirse las clases, yo digo. Entonces, it Was? was. Bien. Was. Listo. Adela ya sabemos que está sentada, pero entonces, ¿cómo se dice sentada en pasado? Y en inglés. Was it? No, Where? No. no. Ah, Adela. Sí, Sí, es esto. sentada en inglés, en el pasado. Ahora en Dina es la página de Sat. verbos irregulares. Las verbos irregulares y lo ven. Listo. Play en pasado. Play Play. it. Player. Perfecto. Adam and Susan. Swan. Swam. Swam. Como el país que está al lado de Venezuela. Guam. Pero entonces aquí sería Swam. 20 lengths in the outdoor pool. Paul. ¿Cómo es Boat. que era lo que yo decía? Boat. Board. Ujú. Y a postcard to send his friend in England, John. Listen it. Listen it. Listen. Ajá. To music, Kevin. ¿Cómo es el pasado de Go? When. When. Where. Perfecto. Skateboarding. Mr. Cardoso y Mrs. King. ¿Qué están Toc. haciendo? Talk. Took Ah, tú. Sí, con the doble O. train, de tram, tranvía. And, ¿cómo era el pasado de ride? Mm, De montar. Rade. Road. 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 Sí, road. Sí. La puerta, joder, taipa. Están ahí más emocionados. Pero, Es la mascota de la casa. Pero aprendiendo inglés también. eso es bueno. Pass of ride. Porque no me está apareciendo. Ah, sí. Road. ¿Sí lo ven? Road. Si sienten algún tipo de pregunta, pues entonces con mucho gusto pues, yo les respondo. ¿Listo? Road. A lady dressed in pink. Está Walked. Walked. Walker.
her dog. Sarah. Watch it. Sarah, Watch it. Watch. Watch it. Ujú. Will, ya sabemos cuál es el pasado de it. Eight. 8, 8, Eight. Eight. Sí. A cake and Put. food. put, Food. Ujú. Dimitri. iPhone. phone, phone, Phone it. Phone it. Yeah. His friend and he asked Ask him. Ask him. Him to come and pick him up. The old lady Stone. Stone. No. stood, stood. Bien, muy bien. Creo que fue Lorena, muy bien de esa. Y watch, ¿cómo es? watch it, Watch. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a responder con respuestas completas. Entonces no repita los nombres, usa he, she, they. Ah, ok. ¿Qué está haciendo? No, ¿qué eran? Kiara. Ah, ok, perdón. Will, tenemos que buscar un Will. ¿Dónde está un Will? el de botando la papeleta a la basura. Ajá, está botando la papeleta a la basura y se está comiendo una hamburguesa. Entonces, ¿qué estaba haciendo Will? Comiendo. Él está comiendo. O sea, he ate. Is. No. He did. He did, It, No. ¿Qué estaba haciendo? eating. Eating. comiendo, eat, Sí, Hacer. pero ¿cómo digo que yo estaba comiendo? He was eating. Eso, muy bien, Andrés. Pero eso es pasado continuo. Fue mi error. Me da culpa, lo siento. He did He did. eat Eat. an hamburger. He did eat. No es en el pasado. Ate, teacher. El pasado. También podría ser. He ate A a hamburger. hamburger. Él estaba comiendo hamburguesa. Sí, él comía hamburguesa. Comió una hamburguesa. Ujú. Ahora Adela. A ver, Adela, ¿qué estaba haciendo? Creo que tocando la guitarra. Sí, estaba tocando la guitarra. Entonces, ¿cómo decimos que estaba tocando la guitarra? Adela, play it. Play it. De ¿Ah? guitar. De guitar. De guitarra. De guitarra. Entonces, Ann, ¿qué está haciendo? Montando en cicla. Ujú, ¿cómo se dice montando en cicla en inglés? Put. ¿Qué? She put. No, Sí. She No. rode No. bicycle. road. Row de Bicycle. de bike. Bike. O bike. Bike. Solo bike. ¿Por qué? Porque la cuestión es que tú en este de acá no se necesita se necesita conector. En inglés, en español se dice conector, porque la cuestión es que ya está implícito que está montando algo. ¿Qué está montando? Pues está montando La la cicla. bicicleta. Pero entonces no es necesario decir que está montando la cosa, porque ya se aplica. Lo mismo como si fuera montar caballo, ¿cierto, profe? Ujú. Ride Sí, señor. horse, así Ya. nomás. Right. Ah, Churro ok. de horse. Ujú. Por ejemplo, en el caso de que si nosotros estuviésemos hablando de los mongoles, entonces de Mongols rode horses, entonces montaban, los mongoles montaban caballos. ¿Mm? Vale, profe, gracias. Adam y Susan. Adam y Yeah, Susan. they swam the pool. Then swam pool. at the pool. Listo. Why did Paul, perdón, Paul. Pool. Creo que el que está comprando la Poscar. Ujú. Profe, porque Sí. en pool es at. Sí. Se pone el D en el ¿Por qué es la- con A? Porque Sí, la porque cuestión es es at, que es porque va un con... verbo irregular. Los No, verbos irregulares- at, la preposición. Ah, eso se llama, efectivamente, se llama
preposiciones. Pero bueno, se los voy a hacer así, se los No, voy a eso ya lo explicar. vimos. Lo que pasa es que no sé por qué va con pool. Ah, ok. Mira, lo que sucede es esto. Las preposiciones tú puedes hacer, tú siempre que te aprendas de memoria las preposiciones vas a estar 80% completamente correcto. Te lo digo así en un aspecto total. Hay tres diferentes preposiciones más importantes en cuanto a enfoque de decir que hay algo en algún lugar. ¿Por qué? Porque la cuestión es que, bueno, listo. Y se los digo, me pueden ver la pantalla, la pantalla, véanme a mí, véanme a mí. Entonces, aquí ya tengo un cuaderno, ¿sí o qué? En este cuaderno, ¿sí? En estos momentos, el cuaderno está in my hand. ¿Por qué? Porque está en la mitad de mis dos manos, ¿sí o qué? Mírenlo. Está una mano en un lado, una mano en el otro. Siempre y cuando algo esté rodeado de algo, significa que está in. Entonces, cuando hablamos de inside, o por ejemplo, estamos hablando de in the box, pues entonces lo está rodeando. Dos o más paredes. Por ejemplo, si hay cuatro paredes que lo están rodeando, también podemos hablar de in. ¿Sí? También podemos estar hablando de between, pero between solamente aplica de dos cosas, no más. Pero de in si es de dos o más cosas que rodean. Por ejemplo, en el caso de muros o cosas que rodean, pues entonces sí hablamos de in. ¿Listo? Ahora, el esfero encima del cuaderno. Esto significa on, ¿sí? ¿A qué significa on? On está informándonos de que hay un objeto que está reposando encima de una superficie. Una superficie. ¿A qué se refiere una superficie? Cualquier cosa que tenga un área o esté delimitada por largo y por ancho puede ser considerada on. Por ejemplo, tú puedes hablar de on de tu cama porque es largo y ancho, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de on del piso porque tiene largo y ancho. Puedes hablar acerca de on encima de un carro porque tiene largo y ancho. Es una superficie. Y at es un punto específico. Por eso algunas veces on y at se pelean. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un puntico. ¿Sí pueden ver el puntico? Entonces, Sí, profe. here, uy, me rayé la lengua. Ya. Si yo pongo el esfero en el puntico, entonces está hablando de un punto específico en el espacio. Entonces, el esfero is at the dot, está en el punto sobre el cuaderno. The pen is at the dot on the notebook, ¿sí? ¿Por qué hablamos por qué hablamos acerca de at en la piscina? Porque la cuestión es que nosotros sabemos cuál es la piscina específica, porque en todo el pueblo no hay otra piscina, sino esa sola piscina, y es la piscina municipal. Siempre y cuando nosotros sepamos precisamente, con total precisión, cuál es la piscina, porque no haya otra, o porque sabemos el nombre de la piscina, utilizamos el. Profe, o sea que si fuera X piscina, ahí sí sería in the pool. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, Listo, profe, vale. Sí, eso sí. sí no lo sabíamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con grandes superficies de tierra? Por ejemplo, si yo te digo, I am on the
Simón Bolívar Park. No sé si algunos sean de Bogotá o conozcan Bogotá. Sí, sí, señor. En Bogotá hay un parque muy grande ponle tú unas 3 hectáreas, en donde en donde es muy conocido porque es un parque muy cívico y hacen muchas cosas ahí. I am running out of battery. Uy. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando yo estoy hablando acerca de un lugar en específico, en donde yo me sé el nombre y en donde yo me sé el espacio, pero tiene largo y ancho, grandes, por así decirlo, una superficie, utilizamos el on. Por eso es que yo no digo I am at the Simón Bolívar Park, porque pues entonces sí, puede decirlo en específico, pero el Simón Bolívar es una vaina grandísima. Usted puede estar en la tiendita de la esquina, en la tiendita de la A, de la B o de la C, pero pues está ahí. Pero entonces en ese orden de ideas usted debería decir on de Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque es un parque y está encima de la superficie. Claro, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de Profe, preposición? es decir, que debemos analizar muy bien el contexto para poder expresar la preposición. Sí, 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 sí. Ah, Y vale, es más profe. que todo, eso sí, yo te soy completamente sincero. En el, en el, en el ámbito de las preposiciones, tú siempre vas a tener cierto porcentaje de descacharte por el hecho de que el Estado es la descripción de estado o de que algo está perteneciendo a un lugar, a un emplazamiento, es algo muy efímero, es algo muy subjetivo. Por ejemplo, yo en estos momentos yo estoy dentro de una habitación, aquí la pueden ver, 4 paredes, bien, pero si tú te pones a pensarlo, yo también estoy dentro de oxígeno, pero el oxígeno es una locación, no lo es. Ah, ok. Entonces siempre cabe la posibilidad de que uno no lo exprese correctamente. Sí. La mejor forma esa es de esas cosas que son empíricas dentro de cualquier idioma. Tienes que aprendértelas sí o sí a punta de hablar con personas nativas y hacerte entender. Ah, bueno, profe, gracias. No, 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 tranquilo. Si tienen algún otro tipo de pregunta acerca de eso o que no entiendan, yo con mucho gusto yo les explico. O sea, si yo no tengo la respuesta, se las busco, relajados, y se las envío con la profesora Marcela. Y también que si hay algo que no les queda claro en cuanto a todo este proceso, yo con mucho gusto también les explico. ¿Qué está haciendo? Ujú. Listo. Entonces, what did Paul? ¿Dónde está Paul? Comprando las postcard. Ah, listo. Entonces estaba comprando las postcards. Entonces, ¿cómo se dice comprando en pasado? Ah, Vogue. wow, wow, Both. wow, Epa. Bold. wow, Sí. popscar, Postcard. popscar. Listo, para su amigo. Dimitri, ¿qué estaba haciendo? Hablando por celular. Ahí ¿Y por, por qué? Busquen Dimitri. Busquen a Dimitri. ¿Dónde está Dimitri? hablando por celular. Sí, pero entonces, Con ¿por su qué estaba amigo. llamando por el celular? Ah, para que lo vayan a recoger. Estaba perdido. No, para que lo vaya a recoger el amigo. Entonces, en ese orden de ideas, Dimitri, Y profe. Sí, no, no es sí, es él. Teacher. ¿sí? Es él, no Dimitri, no él. Ay, sí, sí, sí. Sí, muy bien dicho. Muchas gracias. Me da culpa. Y Y, iPhone, el iPhone, sí, phone. phone, Phone. ¿Cómo es que se pronuncia? Phone. 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 O también phone. ¿Listo? Phone. Ah, Friend. ¿qué? Fue his. His, porque eso es un perteneciente a his
friend to ask him to pick him up. ¿Listo? John, ¿qué hizo John? ¿Dónde está John? John. Escuchando música. Haciendo sentada. música. Está escuchando música. Él listen. Sería he listened to music. Listen. Ajá. Listen. 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 Esa fue una muy buena pronunciación, Ley. Listen. Gracias, profe. Music. Listo. Cardoso y King. Cardoso y King. El tranvía. Tranvía. They Toc. took Toc. the tranvía. 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 ¿Listo? Terminado. Epa. Listo, 10 de 10 con esa utilización de letras tan provocativa para pura película de terror. Ah, bueno, entonces aquí ya, bueno, aquí se nos borraron. Bueno, aún así vamos a hacerlo rápido. Entonces, visited o visit. Visit. Visited. Visited. Listo. Go When. o went. When. Bueno. Listo. Have it or Or had. 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 Get it or got. Good. Good. Get. Good. Got. Got. Good. Verbo irregular. Wasn't or weren't. Watson. No. Weren't. Weren't. Sí, porque estamos hablando de varios taxis. Varios. No había ningún taxi, entonces pues estamos hablando de como todos los taxis, no había pasado ningún taxi del planeta. Como son a varios taxis. My sister like it or likes. Like it. Like it. I take it or took. 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 Sarah did or do it. Did. Dick. My brother were or was born. Was. What. Was. So he played or played it. Play it. Play it. Play. Play it soccer. Well, play. Démoslo así. No quiero que me estalle la cabeza con eso. Entonces, Percy, no, take, Entonces, ¿qué se hace? No, Did yo not. Sí. Did not. Didn't take. Didn't take or did not take. Oh, Ajá. I showered yesterday. He. He went. when he went. Bien. My mother. My mother worked. Worked. Bien. They. Didn't kiss. Didn't. The ball. They. Play it cheese. It was late, so go. Didn't have lunch. Ajá. Pobre gol lo dejaron sin lunch. 18. She ate. 8. Eight. Antes que. Ate. Ajá. Eight. Vinny and Lucy. When. Went. When. Ajá. I didn't get. Didn't Get get. up. Didn't get. He Didn't get. Get. I Got. 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 My parents. Didn't send. Didn't send. They The made- They growed. no, grass. growth. Later. Como el arbolito de Marvel. Groot. Sí, algo así. Grew. Did Paola go shopping?
Did Paola go shopping to Totus? Totus is the name of the store. Es el nombre de la tienda. Yes. Yes, she did. She Yes, did. she did. Y no. ¿Cómo es que No, se, she cómo es que didn't. se? No, she didn't. Bien. Listo. Did Paolo and Lucy do the homework? Yes, Yes. they did. Ujú. Ahora negativo. They No. didn't. They did, no, did, they did it, did, Didn't. didn't. Listo. Did you have a picnic like last week? Yes, didn't, didn't. I did. Yes, I did. Porque you. estoy I hablando de yo como Sí, sí, persona. es preguntando a mí. I did, sí. Ujú. No, No, I no, didn't. I didn't. didn't. Where Listo. Where did you? Ujú. Pasado de go. when, When? Ujú. Did Paola? Pasado de Yo, Eight. una pregunta, teacher. Coméntame. Como está en pregunta y tiene el did al principio, ¿no se deja go? Oh, muy buen punto, muy buen punto. Muchas gracias, Lorena. Tienes toda la razón. Entonces, en ese orden de ideas, sí, señora, se pone el go. ¿Por qué? Porque la cuestión es que el auxiliar ya nos está informando de que sí, efectivamente, es un signo de pregunta. Entonces, O en sea este que se orden de deja el ideas verbo está en errado. infinitivo. 18, 18, It. 18. Muy buen, muchas gracias, Lorena. Entonces, what, ujú, Did, y, ujú, did, yes, did, ajá, y, ajá, the, go, do, state, ¿cuál de los tres? Do. Do or go también podrían ser. Sí, ¿Por pueden qué? ser los dos. Sí, cualquiera de las dos. Porque Puede debe ir hacer o ir. la última noche. When Sister. did your sister English, Study. study. study? Ujú. I, Went, ahora sí. When, ahora sí, when. No, she Didn't. 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 She Y Ate. eight, Pizza. didn't. Sí, señor, Ahí. porque miren aquí la división. Es una oración completamente diferente. He Y good. Stayed. No, Sí. es go. stay o stay. Stayed. Dice, es que Stayed. esa es la respuesta de la otra. No, porque sí, esta es la respuesta a la otra. Ah, ahora sí. Sí, What stayed. did Estuvo en he casa. do last night? He Estuvo en casa. stayed at home. Sí, claro, es la respuesta a la. ¿Listo? Y en la última. Entonces, she, ¿dónde estudió? Studied. ¿Dónde Studied. estudió ella inglés? Studied. Studied. Ujú. English in Studied. 2008. Ujú. Uy, Esto sí es ¿qué? Porque la tomé formal. Pero pues aún así sigue siendo la misma. Sigue siendo la respuesta. 10 de 10. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir la presentación, ¿listo? Vean solamente lo que es Past Simple y la utilización ¿cómo es que se llama? Ay, perdón. La utilización de la utilización del verbo to be en past simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuestión es que pues uno nunca sabe, ahí uno lo mantiene ahí en el enfoque, ¿listo? La estoy subiendo ya en este mismo momento. Si usted no lo puede descargar porque es verbo, porque está por medio del celular, pues entonces dígale a su compañero o al monitor que por favor se encargue de subir el PowerPoint en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Preguntas, dudas y aclaraciones mientras que hacemos eso.